¿Por qué salen las caries? ¿Es realmente solo por comer azúcar y no cepillarse los dientes? Cuando hablamos de caries, normalmente escuchamos una explicación muy sencilla. Comes demasiado azúcar y no te cepillas bien los dientes. Y sí, el azúcar y la higiene dental son importantes, pero esa explicación se queda corta. ¿Por qué algunas personas tienen muchas caries aunque se cepillen los dientes, mientras que otras tienen pocas, incluso teniendo una higiene aparentemente peor? La respuesta es que la caries es mucho más compleja. Para entenderla tenemos que hablar de bacterias, saliva, pH, esmalte, minerales, alimentación, genética, medicamentos, metabolismo y hasta de la frecuencia con la que comemos. Y sobre todo tenemos que entender algo. Una caries no aparece de repente. Es el resultado de un proceso que puede comenzar mucho antes de que aparezca el famoso agujero en el diente. ¿Qué es realmente una caries? Una caries es una causa en la que los tejidos duros del diente van perdiendo mineral y estructura. El esmalte, que es la capa externa del diente, está formado principalmente por cristales minerales de calcio y fosfato, organizados en una estructura muy resistente, pero el esmalte está continuamente expuesto al ambiente de la boca. Y aquí sucede algo fascinante. Durante todo el día existe una especie de equilibrio, desmineralización y remineralización. Por un lado, los ácidos producidos en la placa pueden hacer que el esmalte pierda minerales. Por otro, la saliva aporta sustancias que ayudan a neutralizar los ácidos y a devolver minerales a la superficie dental. Mientras ambos procesos estén equilibrados, el diente puede mantenerse sano. El problema aparece cuando, durante mucho tiempo, la pérdida de minerales supera a la recuperación. Ahí comienza la caries. ¿Cómo empieza una caries si tengo calcio y vitamina D normales? Esta es una pregunta muy importante, porque podemos pensar, si el diente está formado por calcio, entonces si tengo suficiente calcio en sangre, no debería tener caries, pero no funciona así. El calcio que tenemos en la sangre y el calcio que se encuentra en la superficie del esmalte son cosas diferentes. El organismo mantiene el calcio sanguíneo dentro de unos límites muy controlados. Una persona puede tener niveles normales de calcio y vitamina D y aún así desarrollar caries. ¿Por qué? Porque el proceso comienza principalmente en la superficie del diente. En esa superficie existe una comunidad de microorganismos llamada biofilm dental. Cuando consumimos determinados carbohidratos fermentables, algunas bacterias los utilizan como fuente de energía y producen ácidos. Esos ácidos hacen disminuir el pH alrededor del diente, y cuando el ambiente se vuelve suficientemente ácido, los cristales minerales del esmalte comienzan a disolverse, se liberan calcio y fosfato. Eso es la desmineralización. ¿Qué ocurre después de comer? Imaginemos que acabamos de comer. Los nutrientes y restos de alimentos quedan disponibles para los microorganismos de la placa. Algunas bacterias producen ácidos. El pH de la placa disminuye y el esmalte empieza a encontrarse en un ambiente más agresivo. Pero entonces entra en acción uno de los grandes protectores de nuestros dientes, la saliva. La saliva comienza a neutralizar los ácidos. El pH vuelve progresivamente hacia valores menos ácidos y los minerales presentes en la saliva pueden participar en la remineralización. Por eso no importa solamente cuánto azúcar consumes, también importa cuántas veces comes, qué comes, cuánto tiempo permanece el alimento en la boca y cuánto tarda el pH en recuperarse. No es lo mismo consumir un alimento azucarado una vez durante una comida que estar tomando pequeñas cantidades de bebidas o alimentos con carbohidratos durante todo el día. En el segundo caso podemos provocar repetidamente descensos del pH y el diente tiene menos tiempo para recuperarse, la caries. No es simplemente una bacteria. Durante mucho tiempo se ha explicado la caries como si existiera una bacteria culpable y esa bacteria fuera la responsable de todo. La realidad es más interesante. En la boca viven cientos de especies de microorganismos y no todos tienen el mismo comportamiento. La caries se entiende actualmente como una alteración del equilibrio del ecosistema microbiano oral, lo que podemos llamar una disbiosis. Cuando las condiciones de la boca favorecen repetidamente un ambiente ácido,
aumentan las condiciones favorables para microorganismos capaces de producir y tolerar ese ambiente. Entonces puede establecerse un círculo: más carbohidratos fermentables, más producción de ácido pH más bajo, selección de microorganismos tolerantes al ácido más actividad acidogénica, mayor desmineralización. Por eso decir simplemente las bacterias producen caries es demasiado simple. La cuestión es qué comunidad microbiana tenemos y qué condiciones estamos creando dentro de la boca. La calidad del esmalte también importa. Y aquí aparece otro factor que muchas veces se olvida. No todos los dientes son exactamente iguales. El esmalte puede presentar diferencias en su estructura y mineralización. Algunas personas pueden tener defectos del esmalte, hipomineralización o alteraciones producidas durante el desarrollo de los dientes, y esto puede hacer que determinadas superficies sean más vulnerables. Además, existen dientes con surcos y fisuras muy profundos, especialmente los molares. En esas zonas puede ser más difícil eliminar completamente el biofilm. Por eso podemos encontrarnos con una persona que tiene una higiene bastante buena y aún así desarrolla caries en determinadas zonas. Tengo caries porque me falta calcio. Esta afirmación es muy frecuente, pero no podemos decirlo así. Tener una caries no significa automáticamente tener una deficiencia de calcio. El calcio y el fosfato son fundamentales para la estructura dental, por supuesto. Pero la caries que aparece después de que el diente se ha formado depende principalmente de lo que está ocurriendo en el entorno oral. Eso sí, durante la formación de los dientes, una nutrición deficiente y determinadas alteraciones pueden afectar al desarrollo y mineralización dental. Por eso debemos distinguir dos cosas: cómo se forma y mineraliza el diente, cómo se desarrolla una caries posteriormente. Son procesos relacionados, pero no son lo mismo. La saliva puede cambiar completamente el panorama. Probablemente este sea uno de los factores más importantes y menos conocidos. La saliva no está ahí solamente para mantener húmeda la boca, es un auténtico sistema de protección. Contiene calcio, fosfato, bicarbonato, proteínas y diferentes sustancias con funciones protectoras. La saliva ayuda a neutralizar los ácidos, limpiar la superficie dental, aportar minerales y favorecer la remineralización. Por eso, dos personas que comen prácticamente lo mismo pueden tener diferente riesgo de caries. Una puede producir suficiente saliva y neutralizar rápidamente los ácidos. La otra puede tener un flujo salival reducido o una menor capacidad de neutralización. Y aquí tenemos una situación muy importante. Una persona puede cepillarse correctamente y seguir teniendo muchas caries si tiene la boca seca. La boca seca puede cambiar completamente el panorama. La disminución de saliva se denomina serostomía, aunque serostomía describe especialmente la sensación subjetiva de boca seca. Puede aparecer por diferentes causas, entre ellas determinados medicamentos, deshidratación, algunas enfermedades, tratamientos médicos, alteraciones de las glándulas salivales o simplemente una disminución importante del flujo salival. Cuando hay menos saliva, disminuye una de las principales defensas naturales del diente. Tenemos menos neutralización de ácidos, menos limpieza, menos disponibilidad de minerales y menor capacidad de recuperación. Por eso una persona con buena higiene puede seguir presentando un riesgo elevado de caries. ¿El esmalte es igual en todas las personas? No. Y esto ayuda a explicar por qué existe tanta variabilidad individual. La estructura dental depende de cómo se formaron los dientes. Durante el desarrollo pueden influir diferentes factores biológicos y nutricionales. Además, existen diferencias anatómicas entre personas. Algunas tienen surcos profundos, fisuras y apiñamiento, dientes difíciles de limpiar o determinadas alteraciones del esmalte. Por eso, el riesgo de caries no depende exclusivamente de cuánto se cepilla una persona. ¿La genética participa? Sí, pero hay que decirlo correctamente. No existe simplemente un gen de las caries. La genética puede influir indirectamente en diferentes características: la estructura del esmalte, la composición y cantidad de saliva,
la respuesta inmunitaria y posiblemente determinados aspectos del microbioma, pero la genética es solo una pieza del puzzle. No determina por sí sola que una persona vaya a tener caries. ¿La caries empieza en el intestino? No. La caries comienza en el entorno oral, no en el intestino. La microbiota intestinal es importantísima para nuestra fisiología y puede influir en el metabolismo y el sistema inmunitario, pero no podemos afirmar que una caries aparezca porque una persona tenga la microbiota intestinal mal. Eso sería simplificar demasiado la evidencia. Existe investigación sobre la relación entre microbiota intestinal, metabolismo, inflamación y salud oral, pero la caries sigue siendo fundamentalmente una enfermedad relacionada con el biofilm y el ambiente de la boca. ¿Y el metabolismo y la resistencia a la insulina? Aquí existe una conexión interesante, pero debemos distinguirla correctamente. Las alteraciones metabólicas pueden afectar a diferentes sistemas del organismo y también asociarse con cambios en la salud oral. En personas con diabetes, por ejemplo, existe una relación muy bien establecida con la enfermedad periodontal, especialmente cuando el control glucémico es deficiente, pero caries y periodontitis no son la misma enfermedad. La caries destruye principalmente el tejido duro del diente. La periodontitis afecta a los tejidos que sujetan el diente. Por tanto, no debemos decir la resistencia a la insulina produce caries. La realidad es más compleja. Las alteraciones metabólicas pueden modificar factores como la saliva, la inflamación, la inmunidad y los hábitos alimentarios, y esos cambios pueden contribuir al riesgo oral. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Ahora podemos entender la caries de una forma mucho más completa. Después de comer, especialmente si consumimos carbohidratos fermentables, el biofilm utiliza esos nutrientes, se producen ácidos, baja el pH, el esmalte pierde minerales, la saliva neutraliza y aporta minerales, se produce remineralización. El problema aparece cuando repetidamente desmineralización, mayor que remineralización. Con el tiempo puede aparecer una lesión inicial. La primera señal puede ser una mancha blanca. Todavía no necesariamente existe una cavidad, pero si el proceso continúa, mancha blanca a pérdida progresiva de mineral a ruptura del esmalte a cavidad, y entonces ya tenemos una caries establecida. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí existe otro problema. Las primeras caries pueden no producir ningún síntoma. Por eso no debemos esperar a que duela. Entre los signos que pueden aparecer están manchas blancas, manchas marrones o negras, sensibilidad al frío, sensibilidad al calor, sensibilidad a los alimentos dulces, dolor al masticar, comida que se queda atrapada en una zona, dolor espontáneo, mal sabor u olor. Cuando la lesión avanza hacia la pulpa, donde se encuentra el tejido nervioso y vascular del diente, puede aparecer un dolor intenso, y si la infección progresa puede producirse un absceso. Por eso que un diente no duela no significa que esté necesariamente sano. ¿Y qué pasa con el flúor? Aquí quiero evitar dos extremos. Ni el flúor es completamente inocuo. La realidad es más seria y más interesante. El término que encontramos normalmente en odontología es fluoruro. El flúor elemental y el fluoruro no son exactamente lo mismo. El fluoruro puede ser tóxico cuando la exposición es suficientemente elevada. Una exposición excesiva durante el desarrollo dental puede producir fluorosis dental. Exposiciones mucho más elevadas y prolongadas pueden provocar fluorosis esquelética. Por tanto, sí, el fluoruro puede producir toxicidad dependiendo de la dosis y de la exposición. ¿Por qué se utiliza en odontología? Porque el fluoruro tiene un efecto anticaries bien establecido. Puede favorecer la remineralización y hacer que el mineral dental sea menos susceptible a la disolución ácida. Una sustancia puede tener un efecto beneficioso a determinadas concentraciones y ser perjudicial a concentraciones superiores. Lo importante es la dosis, la exposición y la vía de administración. Por eso la pasta dental fluorada está diseñada principalmente para una acción local sobre los dientes y no debe ingerirse porque entonces ya sí puede ser perjudicial. Ya sé que me dirás, pero es difícil no ingerir algo de la pasta dental. Entonces tienes que optar por pastas dentales con productos naturales. ¿Existen alternativas al flúor?
Sí, existen diferentes materiales que se han investigado, pero no todos tienen la misma evidencia. Uno de los más interesantes es la hidroxiapatita. ¿Por qué? Porque el mineral principal del esmalte es precisamente una forma de hidroxiapatita. Las pastas dentales con hidroxiapatita sintética, incluida la llamada nanohidroxiapatita, han sido estudiadas como estrategia de remineralización y prevención de caries. También se han investigado calcio y fosfato, CPEP-ACP, arginina, xilitol y diferentes estrategias para estimular y proteger la saliva. Pero debemos ser honestos, no todas estas alternativas tienen el mismo nivel de evidencia que el fluoruro, y tampoco existe una sustancia mágica que sustituya todos los mecanismos protectores de la boca. La gran protectora es la saliva. Si queremos entender la prevención de la caries desde un punto de vista fisiológico, debemos volver a la saliva, porque la saliva es una especie de sistema natural de reparación. Después de una agresión ácida necesitamos recuperar el equilibrio. La saliva aporta coagua, bicarbonato, calcio, fosfato y otras sustancias protectoras. Por eso, mantener una buena hidratación, estimular adecuadamente la producción salival y tratar las causas de una boca seca puede ser muy importante en determinadas personas. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen muchas caries y otras casi ninguna? Porque el riesgo individual depende de la interacción entre microbioma oral, saliva, pH, frecuencia de exposición a carbohidratos, estructura del esmalte, anatomía de los dientes, genética, medicamentos, boca seca, higiene, exposición al flúor, nutrición, metabolismo y muchos otros factores. Por eso no existe una única causa. En este canal hay un video del mineral de la hidroxiapatita que ayuda al esmalte dental. Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video.